Hola, hola mis chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Química Fácil con Claudia. Ya estamos con la semana 15 de los ejercicios del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Primera pregunta. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Nos dicen, las amidas pueden formar puentes de hidrógeno entre sus moléculas y asociarse entre sí. Nosotros podemos observar que las amidas, el grupo principal de las amidas es el grupo carbonilo con el grupo amino. Ese grupo amino podemos ver que tiene el enlace NH, ¿correcto? Y ese enlace NH son los enlaces que van a generar justamente las fuerzas intermoleculares de puente de hidrógeno. Por lo tanto, ese primer enunciado sería verdadero. Entonces van a tener la capacidad de poder formar las fuerzas intermoleculares de puente de hidrógeno. Enunciado 2. Las amidas alifáticas y aromáticas. Recuerden que cuando nosotros clasificamos amidas alifáticas, ¿no?, o aromáticas, cuando decimos aromáticas estamos ya implicando al anillo de benceno. Y todo lo que no sea con respecto al benceno ya tiene que ver con las alifáticas. Entonces nos dice, las más sencillas son la formamida. El término for viene de un átomo de carbono, o sea que sería la amida de este tipo. NH2. La formamida y la benzamida. La benzamida sería el anillo de benceno con ese grupo carbonilo y el NH2. Entonces, respectivamente son la amida alifática y aromática más sencillas. Sí, eso también sería verdadero. Y finalmente nos dice, el grupo carbamoil o amido es plano y rota libremente sobre su eje. Recuerden que este grupo CO NH2, que corresponde a la familia de las amidas, ¿no?, nos dice que la estructura se dificulta en rotar debido justamente a ese doble enlace que presenta el grupo carbonilo. Entonces, sí es plano, pero no rota libremente en su eje. Por lo tanto, esto es falso y la primera pregunta sería la respuesta, la alternativa dada. Pregunta número 2. Nos pide marcar cuál sería la alternativa que contenga el nombre y clasificación correcta. Enunciado A. Vamos a colocar el nombre para cada una de las sustancias como practicando. Acá tenemos el grupo amida y hay que recordar que la cadena principal sería a partir de este carbono. Tenemos aquí el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4. Y por este lado estaríamos obteniendo un sustituyente que lo conocemos como etil. Como es el único sustituyente y sale del nitrógeno, su nombre será N-etil, es el único y su nombre de la cadena principal. Prefijo de 4 es bután y como el grupo funcional que estamos estudiando es amida, terminaría en amida. Eso sería el nombre de esa estructura. El N-etilbutanamida. El nombre para la estructura B, de la misma forma. Tenemos aquí el carbonilo con el grupo amino y aquí tenemos el sustituyente. Aquí estaría conformado solo por un átomo de carbono y aquí tenemos un sustituyente que sería el ciclo de 6, el ciclo hexil. Y por este lado tenemos 1, 2, 3, 4. Esto sería el sustituyente butil. Como los dos sustituyentes salen del N y son los únicos, en orden alfabético primero sería el butil. Su nombre entonces sería N-butil, N-ciclohexil y el nombre de la cadena principal, que sería en este caso prefijo de 1, met, metan, amida.
Eso sería el nombre de esa estructura. Y el último, aquí tenemos el grupo amida y tenemos los sustituyentes etil, que sale del nitrógeno, y tenemos este benceno como sustituyente que recibe el nombre de fenil. Y la cadena principal de 1, de 2, de 3 y de 4. Su nombre sería orden alfabético, primero el etil, N-etil, N-fenil y el nombre de la cadena principal, butanamida. Eso sería el nombre para esas estructuras. Ahora sí, vamos a los enunciados. El nombre de A es el N-etil propan, falso, y nos dice que es una amida primaria. Para decir que es una amida primaria, recuerden que el sustituyente del nitrógeno no debe tener ningún R, o sea que los dos deben estar sustituidos con hidrógeno. Por lo tanto, como aquí vemos que sí tiene un R, que es el etil, este sería una amida secundaria. Por lo tanto, eso también sería falso. Enunciado 2. El nombre del compuesto B es N-fenil. Aquí vemos que está al revés, ¿no? Tenemos el N-butil, no tenemos el fenil y tenemos el ciclohexil. Entonces también es incorrecto y es una amida terciaria. Para decir que es una amida terciaria, los dos nitrógenos tienen que estar sustituidos y en este caso sí, tiene dos R's, entonces efectivamente es una amida terciaria. Pero por el nombre, ese enunciado se invalida. El compuesto C recibe el nombre de N-etil, N-fenilbutanamida, sí, correcto. Y vemos también que los dos sustituyentes del N están con etil y fenil, por lo tanto también es una amida terciaria. Así que este enunciado sí es correcto. La D nos dice que el nombre de A es el N-metil, eso es falso, vemos que el nombre ya está establecido allí en la parte superior. Y es una amida secundaria, sí, pero se invalida por el primer enunciado. El compuesto B es un N-ciclohexil isobutil, no existe el isobutil, lo que tenemos ahí es el butil, así que el nombre es al revés. Y es una amida terciaria, sí, pero se invalida por el primer enunciado. Clave en la pregunta número 2 sería la respuesta casa. Pregunta número 3. Tenemos el siguiente compuesto y nos piden marcar el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Se encuentra presente 4 electrones pi. Aquí lo que nosotros estamos observando es el grupo carboxílico, el grupo CHO, hay un doble enlace y hay un grupo carbonilo que corresponde, ojo, al grupo de la amida. O sea, tenemos aquí la amida, ¿ok? Y sabemos que ese grupo carboxílico está de esta manera, miren. El grupo CO y el grupo OH. O sea que aquí nosotros encontramos un enlace pi y un enlace sigma en este grupo carboxílico. También podemos observar aquí el CHO, y el CHO también ya sabemos que se encuentra de esta manera, así que también vamos a encontrar en ese doble enlace un enlace pi y un enlace sigma de este CHO, aquí un enlace pi del enlace doble, y de este grupo de amida también sabemos que se encuentra un enlace pi y un enlace de tipo sigma. Por lo tanto, nos están preguntando si se encuentran presentes 4 pares de electrones pi. ¿Cuántos enlaces de tipo pi encontramos? Como son 4, encontramos 1, 2, 3 y 4. Entonces encontramos efectivamente 4 enlaces de tipo pi. Eso es verdadero. Ahora, para nombrar el compuesto, debemos de ver cuál es el grupo de mayor jerarquía. Aquí, como ya hemos mencionado y está resaltado, tenemos el carboxílico, el aldehído, la amida y el doble enlace. El que pesa más es el grupo carboxílico. Entonces, de tal manera que todos los demás grupos pasan a ser simplemente sustituyentes, ¿no?
Y aquí tenemos entonces el carbono 1 para ese grupo de carboxílico. Aquí sería, esto sería entonces el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, carbono 5, carbono 6. Y esto de aquí ya no lo enumeramos porque sería como el sustituyente de la amida, ¿no? Que se conoce como carbamoil. O simplemente el término amido, ¿no? Entonces aquí el CHO como sustituyente, recuerden que eso se llama formil, el OH como sustituyente se llama hidroxi, ¿no? Y aquí tenemos otro sustituyente que se conoce como metil. Dice, ¿hay un grupo carboxilo en el carbono 2? Falso, porque el grupo carboxilo está en el carbono 1, que es el grupo de mayor jerarquía. ¿Hay afinidad con el agua al formar puentes de hidrógeno? Claro, como el compuesto tiene puentes, enlaces OH, enlaces NH, entonces eso va a generar que existan fuerzas intermoleculares de puente de hidrógeno. Y eso sí va a tener afinidad con el agua, ¿no? Eso es teoría de fuerzas intermoleculares. Y finalmente nos piden el nombre. ¿Cuál sería el nombre para esa estructura? Formil, hidroxi, metil y carbamoil, ¿no? Entonces primero vendría el nombre del grupo funcional, que en este caso es el ácido, ahí está, el ácido 2-formil, primero viene la primero viene carbamoil, perdón, acá vamos a colocar el carbamoil, está en el carbono 6 carbamoil, seguido de formil, el formil viene en 2 formil. Ahora sí, después de la F viene H, o sea, en el 4 está el hidroxi, ahí está el hidroxi. Después del hidroxi viene el metil, ¿no? El metil está en 6 metil y listo. Esos serían todos nuestros sustituyentes. Y el nombre de la cadena principal. El nombre de la cadena principal es la cadena de 6, sería X, pero tenemos doble enlace. Estamos en el doble enlace en el carbono 4, entonces será X4-en y como es un ácido carboxílico, la terminación enoico. Así que ese nombre sería falso y la respuesta en la pregunta 3 sería la alternativa dada. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice en la pregunta 4? Nos piden marcar cuál de las proposiciones es incorrecta. Aquí podemos observar una serie de aminoácidos en los cuales nos piden en el primer enunciado, nos dice los aminoácidos básicos tienen 2 o más grupos aminos. ¿Cómo reconocer un aminoácido ácido o un aminoácido básico? Nosotros debemos observar la base de los aminoácidos, como se está viendo aquí en esta parte ploma, en esta parte gris, que todos los aminoácidos tienen esa estructura, tienen esa base, y que dependiendo del R que van a estar asociados, es que se define el carácter de ese aminoácido, las propiedades de ese aminoácido. Entonces, cuando nosotros veamos que el R se encuentra cargado negativamente con el ion carboxilato, vamos a decir que ese aminoácido tiene propiedades correspondientes a un aminoácido ácido. Pero si el aminoácido, ese grupo R, ¿no? Por ejemplo, presenta el grupo NH3 cargado positivamente, esta carga positiva le va a dar la característica básica. Entonces va a ser clasificado de esa manera. Aminoácidos ácidos con el grupo carboxilato y aminoácidos básicos con ese grupo del NH3 positivo. Entonces, si nosotros observamos aquí, ¿no? En la histidina, podemos ver que ese grupo R tiene el NH, es positivo, entonces este aminoácido es básico, ¿correcto?
esta lisina también está cargado, miren, de positivo, entonces también es básico, es un aminoácido básico. Al igual que este otro, también vemos que está cargado positivamente, también es un aminoácido básico. Mientras que los aminoácidos que vemos aquí al final tiene al grupo carboxilato en SR, lo que indica que estos dos aminoácidos, tanto este como este, son aminoácidos ácidos. Entonces, cuando nos preguntan en el enunciado A, los aminoácidos básicos, se está refiriendo a estos tres que tenemos aquí, a este aminoácido, a este y a este, ¿no? Entonces, tienen dos o más grupos amino. Si ustedes observan los grupos amino, aquí tiene uno, dos grupos aminos, acá tiene uno, inclusive acá tiene tres, ¿no? Contando el amino de la base. Acá igual, vamos a colocar otro colorcito. Acá igual, él va a tener 1, 2, 3 grupos aminos. Acá tiene 1, 2 grupos aminos. Y aquí tiene 1, 2 y 3 grupos aminos. Por lo tanto, ese enunciado es correcto. Bien, luego nos pregunta el nombre de la lisina. La lisina es esta estructura que estamos viendo acá, ¿no? Dice, la lisina es el ácido 2,6 diaminohexanoico. A ver, observamos y la estructura de este compuesto va a ser con el grupo principal, ¿correcto? El grupo principal va a ser el carboxílico. Entonces debo de comenzar de este carbono. 1, 2, y ya tú sabes la regla de elegir la cadena más larga, ¿no? Y podemos ver entonces que este grupo amino, NH3 aquí y NH3, ¿no? Está en el carbono 2 y en el carbono 6. Entonces sí, efectivamente es el ácido 2,6 diamino, cadena de 6 hexano y la terminación oico porque es un ácido carboxílico. Eso es correcto. Letra C. Los aminoácidos ácidos, o sea, se refiere a estos dos últimos, tienen dos o más grupos carboxilo. Aquí estamos viendo que tiene un grupo carboxilo, dos grupos carboxilo, al igual que este de acá también tiene dos grupos carboxilo. Eso es correcto. El ácido aspartico, dice, no posee carbono quiral en su estructura. Acuérdate que un carbono quiral es aquel carbono donde los 4 sustituyentes son completamente diferentes, ¿no? Entonces aquí estamos observando que este carbono que estamos viendo aquí es un carbono quiral, ¿no? Es un carbono quiral, así que el ácido aspartico sí posee carbono quiral en su estructura. Esto es falso. Y finalmente, en el enunciado E nos dice el ácido glutámico es el ácido 2-aminohexanodioico. Entonces, de la misma manera, vamos a ver aquí el grupo con prioridad, que sería el carboxílico, 2, 3, 4, 5, y este grupo 6. Vemos que el grupo carboxilo está en el carbono 6 y en el carbono 1. Y el único sustituyente entonces sería aquí en el carbono 2 ese grupo amino. Ácido 2-amino, cadena de 6 hexano, y como hay dos grupos carboxílicos, eso será dioico. Eso es correcto, nos piden lo incorrecto, la respuesta sería la alternativa dado en esa pregunta número 4. Pregunta número 5. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad. Nos dice, 1. La tirosina se sintetiza a partir de la fenilalanina por hidroxilación. Cuando nos dice por hidroxilación, quiere decir que va a ingresar el grupo OH. En este caso nos dice en la posición para. Si nosotros observamos aquí la tirosina, ¿no? Aquí podemos observar la base del aminoácido con el grupo R del benceno, ¿no? Que lo va a clasificar como un aminoácido aromático, y podemos ver que el grupo del aminoácido, ese grupo
de amino con el carboxílico, está en la posición para con ese grupo OH. Entonces sí, efectivamente esa tirosina se ha sintetizado a partir de la fenilalanina por hidroxilación en la posición para, que es la posición 1,4. Eso es verdadero. Dice, el aminoácido L-dopa es un enantiómero porque no posee carbono quiral. Recuerden que cuando nosotros hablamos de un enantiómero, para que nosotros tengamos enantiómeros, el requisito es que el átomo de carbono sea quiral. O sea que todos los elementos que lo rodean, los grupos, van a ser diferentes, de tal manera que va a tener diferentes giros y ahí es donde se tiene el otro enantiómero, ¿no? Entonces eso sería falso porque más bien al contrario debe de ser un carbono quiral para que sea un enantiómero. Y luego nos dice el último enunciado que el compuesto norepinefrina tiene 3 grupos hidroxilos y un grupo amino secundario. Aquí se puede observar los grupos hidroxilos 1, 2 y 3 y podemos ver que en el grupo amino el nitrógeno que presenta sus 3 enlaces, 2 están sustituidos con un grupo R, lo que le caracteriza a un grupo amino secundario. Por lo tanto, ese enunciado sería verdadero y la respuesta sería la alternativa casa en esa pregunta número 5. Pregunta número 6. Dice, el enlace peptídico es el grupo funcional tipo o característico de las amidas. Dicho enlace une covalentemente los aminoácidos que los forman. El mecanismo de formación muestra que el grupo OH del grupo carboxilo se une al hidrógeno del grupo amino y forma agua, ¿no? Entonces aquí podemos observar cómo ese grupo carboxílico va a reaccionar con ese grupo amino mediante una reacción de condensación, ya que se estaría liberando molécula de agua. En relación al enlace peptídico y su formación, marque la alternativa correcta. Dice, la sustancia formada podría romper su enlace al liberar una molécula de agua. Eso sería falso, porque ya cuando se está formando, ¿no?, ya se libera esa molécula de agua. El dipéptido no es soluble en agua, ¿no?, a diferencia de sus aminoácidos. Eso es falso porque como ya sabemos que presentan enlaces de tipo FON, NH o H, entonces estos van a tener puentes de hidrógeno y eso le va a dar esa característica polar, lo cual implica que es soluble en agua, ¿no? Esto es falso, aquí es falso. Enunciado 3 que nos dice, cada aminoácido tiene solo un elemento con híbrido de tipo sp2. Eso también sería falso porque no solo se tendría el carbono con hibridación sp2, sino también se tendría al átomo de oxígeno con ese tipo de hibridación, ¿correcto? Entonces no solo tiene al carbono, eso es falso. Una reacción de eliminación de agua, ¿no?, forma el enlace peptídico. No, eso es muy general, ¿no? Porque nosotros acá lo que estamos viendo, no todas las reacciones que van a eliminarse agua van a formar enlace peptídico, ¿no? Eso es falso. Lo que estamos viendo es que en esta reacción específica, que es una reacción de la formación de un enlace peptídico, ¿no?, como producto secundario, lo que estamos viendo es que forma agua debido a que ocurre una reacción de condensación. Entonces, el último enunciado sí es correcto y la respuesta sería la alternativa enano. Pregunta número 7. Nos muestran la siguiente estructura, ¿no? Nos dice, cuando se tienen productos con enlaces peptídicos se habla de péptidos. Se puede clasificar en oligopéptidos cuando son estructuras menores a 10 aminoácidos, polipéptidos cuando son entre 10 y 50 aminoácidos, ¿no?
Entonces, en función a ese péptido, nos piden marcar el valor de verdad o falsedad. Ustedes ya identifican el nombre, ¿no? Por ejemplo, leucina, glicina, ¿no? Prolina, cisteína, tirosina, el nombre de los aminoácidos. Entonces, vamos a ver qué dice el primer enunciado. Encontramos 8 enlaces peptídicos. Entonces, hay que ver cuántos aminoácidos se encuentran aquí y van a formarse siempre un enlace menos, ¿no? Un número menos de acuerdo al número de aminoácidos presentes. Contamos los aminoácidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 9 aminoácidos existentes, lo cual indica que esos 9 se van a unir uno con otro y solo vamos a tener 8 enlaces peptídicos, porque ustedes saben que los aminoácidos se unen mediante ese enlace de amino y el grupo carboxílico, que es ese enlace peptídico. Se forma el enlace disulfuro entre la cisteína. Miren, ¿dónde está la cisteína? La cisteína está aquí, cisteína, cisteína, y como tienen el elemento de azufre, entre ellos se genera efectivamente ese puente disulfuro. Eso es correcto, y dice solo contiene un aminoácido aromático. Ya saben que la estructura aromática lo va a dar el anillo de benceno, y aquí podemos ver que sí hay un aminoácido que contiene esa estructura del anillo de benceno, lo cual entonces este enunciado también es correcto. Pregunta número 7, la alternativa sería la clave casa. Ejercicio número 8. Las proteínas cumplen multifunciones intra y extracelulares, entre ellas estructurales, enzimáticas, hormonales, reguladoras de transporte, etc. Su función tiene relación con el contenido de aminoácidos y su secuencia. Por ejemplo, el colágeno de tipo 1 es el colágeno más abundante en el cuerpo. Tiene una composición de aminoácidos inusual con un 33% de glicina y un 10% de prolina. 1000 aminoácidos que constituyen cada polipéptido, encontramos que cada 3, uno de ellos es la glicina, ¿no? Entonces tenemos la siguiente estructura, la siguiente secuencia en este caso del colágeno, y al respecto nos pide marcar la alternativa correcta. ¿En las proteínas las unidades monoméricas son iguales? No, eso es falso, ¿no? No van a ser todas iguales en las proteínas, varían, y por eso también las propiedades van a cambiar de cada uno, ¿no? Por eso es que son estructurales, son reguladoras, etcétera, etcétera. La prolina e hidroxiprolina son aminoácidos esenciales. Ustedes tienen que reconocer los 9 aminoácidos esenciales. El resto ya saben que serían no esenciales. Y como aquí no observamos que está presente la prolina, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso sería falso. Ahí están los 9 aminoácidos esenciales: histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Esos son los 9 aminoácidos esenciales. Glicina, dice, no tiene carbono con los 4 sustituyentes diferentes, o sea que es un carbono sin carbono quiral. Y por teoría sabemos que el único aminoácido que no tiene ese carbono quiral efectivamente es la glicina, ¿no? Entonces esto es nuestra respuesta. La unidad monomérica, el bloque que se repite, es la glicina, prolina, hidroxiprolina. Vemos que en la estructura nos dice que cada 1000 aminoácidos que constituyen cada polipéptido, solo lo que se encuentra es cada 3 a la glicina, prolina, hidroxiprolina, ¿no? Entonces no es exactamente la unidad monomérica la que se estaría repitiendo. Esto es falso. Y luego nos dice la unidad de colágeno se clasifica como oligopéptido. No, porque recuerda que decimos oligopéptido cuando la estructura tiene hasta 10 aminoácidos, ¿no? Y si son más de aminoácidos, entonces ya no es un oligopéptido. Entonces aquí tenemos un mayor número, por lo tanto eso es incorrecto. Pregunta 8, entonces la respuesta sería alternativa casa. Pregunta número 9.
Bueno, aquí con respecto a las vitaminas, como ya se explicó en teoría, ya es un poquito más de memoria, conocer las propiedades de cada una de estas vitaminas, de estas sustancias, el aporte que tiene en nuestro organismo, ¿no? Dice, la deficiencia de cierta vitamina se caracteriza por la mineralización insuficiente del hueso. En niños, el déficit importante origina la malformación del esqueleto, como el raquitismo, y en el adulto provoca la osteomalacia. Se encuentra en huevo de gallina, hígado, atún, bonito, caballa, entre otros alimentos, y se sintetiza a partir del 7-dehidrocolesterol. Posteriormente, con la radiación solar y los procesos metabólicos en el hígado y el riñón. Entonces estamos hablando de qué vitamina, cuál es esa vitamina que va a ayudar a todo lo que ha descrito en el enunciado. Eso correspondería a la vitamina D, ¿no? Entonces aquí en el tema de vitaminas hay que tener claro el aporte de la vitamina A, el aporte de la vitamina B, de la C, cómo funciona, quiénes son los antioxidantes, quiénes ayudan a la hemoglobina, quiénes están relacionados con el retinol, ¿no? Entonces todo eso, lo que se ha mencionado en teoría, hay que tener claro en esta parte de los ejercicios. Pregunta número 10. Nos habla sobre las vitaminas que son hidrosolubles. Están conformadas por las que integran el complejo B y la vitamina C. La vitamina B6 se presenta en diversas formas como la piridoxina, piridoxal o la piridoxamina. Se encuentran en los alimentos y también es producido por síntesis en los reactores correspondientes. Aquí podemos ver la piridoxina, piridoxal, ¿no? Y en base a ello nos piden marcar la alternativa incorrecta. Primer enunciado dice, la piridoxina, que es este primer compuesto, el piridoxol, es soluble al formar puente de hidrógeno con el agua. Claro, como vemos los grupos OH, ellos van a generar las fuerzas intermoleculares de puente hidrógeno, lo cual va a hacer que sea soluble. El piridoxal es producto de la oxidación de la piridoxina. Podemos ver que el grupo funcional aquí, el OH, hay una oxidación formando un aldehído. Así que sí, esto también es correcto. La piridoxamina es producto de la condensación con amoníaco. A partir de la piridoxina, como ustedes pueden observar, aquí estaría ingresando ese grupo amoníaco y estaría formándose molécula de agua, lo cual corresponde a una reacción de condensación. Eso es correcto. Todas las estructuras, todas son estructuras aromáticas. Vemos al anillo de benceno y efectivamente todas son aromáticas. La piridoxal tiene 3 grupos funcionales oxigenados diferentes. Y ese enunciado sería falso, ya que aquí solo encontramos 2 grupos funcionales oxigenados y no 3. Los grupos funcionales oxigenados, aquí tenemos el grupo CHO y tenemos el grupo OH, ¿no? Aquí es un resto alquil, eso no es oxigenado. Por lo tanto, la respuesta en la pregunta 10 sería la alternativa enano.